que el fiscal del régimen fascista se equivoca. No ha habido intentos de golpe contra Maduro, sino golpes contundentes. La mayoría autoinfligidos por soberbia, muchos más por una mayoría de líderes y el país decididos a materializar una transición. El primer golpe se lo propinó el mismo Jorge Rodríguez a Maduro, cuando le aseguró que la primaria sería un fracaso y terminó siendo la postulación no de una candidata, sino de una líder. Un golpe sorpresivo, estratégico, que no se esperaban y fue la jugada maestra de nombrar, por ejemplo, a Corina Yoris, de no aceptar de ninguna manera a un candidato elegido por Maduro, de resistir en esa posición juntos, de sobreponerse al chantaje contra ese pronóstico. El otro golpe lo da Diosdado Cabello cuando le envía un mensaje a Jorge Rodríguez desde Altamira y de manera muy directa le reclama que negociara con la plataforma unitaria esa inscripción de Edmundo González, porque solo era una tapa y seguiría siendo solo eso. Y ahora resulta que la tapa de esta olla de presión popular les explotó en la cara, y también unas encuestas en las que la gente prefiere a un desconocido porque ya no quiere conocer nada más de la desgracia que implica vivir sometido a la opresión de un tirano, pero más porque confía en el liderazgo y cree que es auténtico esto de la unidad. Otro golpe fue el que atizó Lula al gritarle al mundo que le parece extraordinario este proceso de certidumbre que encarna la oposición a su propio aliado. Otro golpe es el que recibe Tarek William Saab cuando acusa a opositores de asociarse con el Aizami y destapan cómo traicionó a Maduro al intentar negociarlo en una posible transición. Hay más golpes. El informe de Provea cuando recuerda que Maduro ha encarnado una década oscura que ha dejado a su paso por lo menos 43.000 víctimas de violencia sistemática, o ese golpe que acaba de darles la ONU al hablar del alarmante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela. El fiscal de la Corte Penal se le vuelve a aparecer en Caracas y le asesta otro golpe, cuando le dice en la cara que su misión no es ser popular, sino aplicar la ley, y que él tiene jurisdicción para continuar la investigación. Y ahí entonces les hablo del golpe que va a ocurrir este viernes en la OEA, cuando el panel de expertos de ese organismo presente el tercer informe contra Maduro, el candidato de la tortura y sus cómplices, pero más aún cuando 8 víctimas de su aparato de terror lo cuenten todo en detalle, de viva voz, ante el mundo en una audiencia pública. Algunos de ellos van a hablar por primera vez de lo que vivieron en esos años de secuestro, en esos calabozos del régimen. Pero ese informe expone 183 casos del uso sistemático, táctico, estratégico del asesinato, la tortura, el encarcelamiento, la persecución, la violación y otras formas de violencia sexual atribuidos a policías, a militares y funcionarios del régimen desde el 2014 como herramientas para aterrorizar a los venezolanos, considerados crímenes de lesa humanidad. Porque el régimen hará todo lo posible por distraernos de este informe. Porque gracias a este panel de la OEA, 6 estados miembros del Estatuto de Roma denunciaron a Maduro en La Haya y hoy tenemos una investigación abierta. Esta vez la OEA nos dirá qué funcionarios quienes dirigen la represión pueden ser considerados responsables de esos crímenes. Recuerden que la Corte Penal Internacional no juzga a países ni estados, sino a individuos. Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, también Irwin Cotler, ex ministro y fiscal de Canadá, Manuel Ventura Robles, ex juez de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y Joana Flivert, ex asistente del fiscal de la Corte Penal, exponen al régimen de Maduro por reforzar la impunidad, evitar la rendición de cuentas de perpetradores y encubrir a los responsables de crímenes hasta el más alto nivel. Todos sus informes han engrosado ese expediente de la Corte Penal Internacional, y lo que van a revelar este viernes será un golpe seco al patrón de abuso generalizado dirigido a la población civil y también militar en Venezuela. Alarmantes conclusiones que demuestran cómo los mismos verdugos son quienes representan al régimen ante la Corte Penal Internacional, como es el caso de Calixto Ortega, el embajador de Maduro en La Haya, señalado por haber colaborado activamente en la comisión de crímenes, o el caso de Diosdado Cabello, acusado de ser autor o coautor de crímenes de lesa humanidad, como detención arbitraria, tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes, violencia sexual, a través de órdenes dadas de forma directa al director del SEBIN, a González López, quien de facto, según estos expertos, dependía de él.